Buenas, querido tutor Gustavo Jaime. Mi nombre es Lady María Zabaletas, Grupo 8, Biología Celular y Molecular. Pertenezco al CEAT Cartagena de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, una breve introducción de la importancia de estudiar los procesos que desarrollan los seres vivos desde un punto de vista molecular, encontrando así que la biología molecular se define y estudia las moléculas más importantes, aquellas moléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y otros elementos. Estos elementos se encuentran en 4 tipos de moléculas orgánicas, como son los carbohidratos, lípidos, proteínas y nucleótidos. Todas estas moléculas contienen carbono, hidrógeno y 2 moléculas de oxígeno, pero las proteínas contienen nitrógeno y azufre, y los nucleótidos, así como algunos lípidos, contienen nitrógeno y fósforo. Comencemos con los carbohidratos. Estos carbohidratos o hidratos de carbono están formados por una molécula de carbono, una de hidrógeno y una de oxígeno, con la fórmula general de CH2O. Los carbohidratos incluyen azúcares, almidones, celulosa y muchos otros elementos que se encuentran en los organismos vivientes. Encontramos carbohidratos básicos o azúcares simples que están formados por una sola molécula. Las aldosas y cetosas, que son monosacáridos que contienen un grupo aldehído. Mientras que los oligosacáridos formados de forma variable entre 3 y 9 moléculas. Y por último tenemos los polisacáridos, que son cadenas de más de 10 monosacáridos y su labor es más de estructura. Como es sabido, la función principal de los carbohidratos es la energética. También hay ciertos hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo, sobre todo en el caso de los polisacáridos. Estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden formar parte de la estructura propia de otras biomoléculas, como proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Gracias a su resistencia es posible sintetizarlos en el exterior del cuerpo y utilizarlos para fabricar diversos tejidos, plásticos y otros productos artificiales. Otra biomolécula serían los lípidos, que son un grupo de sustancias insolubles en agua, comúnmente denominadas grasas. En sus moléculas poseen átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, siendo todos, como ya se mencionará, insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos como el benceno, la acetona o el éter. Debido a que presentan propiedades químicas y biológicas muy variables, hay una gran diversidad de lípidos, entre los que podemos citar los ácidos grasos, los triglicéridos, las ceras, los fosfolípidos y los esteroides. Podemos encontrar que los lípidos se clasifican en 2 grupos, atendiendo a aquellos que poseen en su composición ácidos grasos. Tenemos los lípidos saponificables, en donde encontramos aquellos simples donde hacen parte acilglicéridos y séridos, o los complejos donde encontramos los fosfolípidos y glucolípidos. Además, aquellos que no poseen ácidos grasos se llamarán lípidos insaponificables. En estos encontramos los terpenos, esteroides y prostaglandinas.
Los lípidos desempeñan 4 tipos de funciones. Una principal, que es la de reserva energética de organismos. Una de función estructural, donde se forman las biocapas lipídicas de las membranas, que recubren órganos y le dan consistencia. Una función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen y facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Una función transportadora, donde los lípidos son transportados desde el intestino hasta su lugar de destino a través de la emulsión de los ácidos biliares y los proteolípidos. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Friedrich Michel en 1869. En la naturaleza existen solo 2 tipos de ácidos nucleicos: el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, y están presentes en todas las células. Su función biológica no quedó plenamente confirmada hasta Avery y sus colaboradores demostraron en 1944 que el ADN era la molécula portadora de la información genética. Por eso, estos son moléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular y formados por otras subunidades estructurales o monómeros que se denominan nucleótidos. Cabe resaltar que todos los organismos poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, siendo la función principal de los ácidos nucleicos almacenar y transmitir la información genética. El ADN a nivel molecular tiene una doble función, que es sacar copia de sí mismo, duplicarse, autoperpetuarse, asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado replicación. Además, transmitir la información al ARN, que saca copias del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando así las características de la célula y su herencia. A este proceso se le denomina transcripción. Por último, encontramos la biomolécula orgánica de la proteína, la cual está formada por aminoácidos, unidos por un tipo de enlace conocido como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría además contiene azufre y fósforo. Las proteínas sufren aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del órgano y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples o holoproteídos, que son aquellos que al hidrolizarse o degradarse solo producen aminoácidos, o también en proteínas complejas o conjugadas, heteroproteídos, los cuales al hidrolizarse producen aminoácidos y otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Estos pueden ser metalproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas. Son varias las funciones de las proteínas. Entre ellas encontramos la función estructural, que es aquella que interviene en la construcción de los tejidos. Una función de proteínas con actividad biológica, que son las que facilitan un proceso bioquímico en el organismo. La función catalizadora, encargada de acelerar el proceso bioquímico entre las enzimas digestivas con el fin de obtener diversos nutrientes.
La función de defensa, donde las proteínas se encargan de defender las llamadas inmunoglobulinas o anticuerpos. La función de mensajero, que es la que activa o inhibe los procesos de transmisión de la información genética y actúa en los procesos de réplica del ADN. Por último, tenemos la función de transporte, donde diversas sustancias en la sangre, la hemoglobina, oxígeno, se transportan a los tejidos a recoger el dióxido de carbono. Por otro lado, se puede ver que los procesos que se desarrollan en los seres vivos constituyen un estudio complejo, donde estas 4 biomoléculas orgánicas demuestran que ayudarán a mantener en funcionamiento el organismo, al que harán parte, que cada función que cumpla ayudará a la buena acción de estos organismos o ser vivos, que algunos tienen más de un tipo de biomoléculas que otros y el exceso de estas nos puede perjudicar causándonos enfermedades, obesidad, etc. Pero también un bajo consumo de estas es perjudicial. Por esta razón se hace necesario llevar a cabo una dieta balanceada y no abusar ni dejar de consumirlas.